Haremos ahora la práctica integradora de la unidad 11, 12 y 13. En primer caso tenemos esta lista de precios. Bien, vamos a ir a archivo, a imprimir. Veremos cómo imprime primeramente. Bien, vemos que lo hace una columna por hoja, debido a que no entran las columnas en una sola hoja. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es modificar los márgenes, así que vamos a ir a diseño de página, ir a márgenes y vamos a darle márgenes estrechos. Bien, vemos acá la línea punteada hasta donde llega, por lo tanto vamos a modificar la orientación de la hoja para que la línea punteada se extienda más hacia la derecha. Ahí logramos. Vamos otra vez a archivo, imprimir, y ahora haré que en el encabezado quede nuestro apellido y abajo el número de página que corresponde. Entonces vamos a ir al diseño de página, vamos a ir a imprimir títulos, a encabezado y pie de página, personalizar el encabezado, vamos a poner en la sección izquierda nuestro apellido. Bien, acepto, y en la parte del pie de página vamos a poner en la parte del centro el número de página que corresponde. Bien, en este caso es la primera opción, esta, insertar número de página. Acepto, acepto, y voy a archivo, imprimir, para ver cómo me quedó la vista preliminar. El número de página y el nombre. Cuando bajo por aquí a la hoja 2, veo que se me pierde el encabezado de la tabla, por lo tanto quiero ahora que el encabezado este celeste aparezca en todas las hojas. Voy a ir a diseño de página, imprimir títulos, voy a ir a la solapa entonces hoja, y aquí donde dice imprimir títulos, repetir filas en el extremo superior. Hago clic aquí, clic en el botón que corresponde, clic en cualquier celda de la primera columna, fila, y clic otra vez en este botón. Hago una vista preliminar, paso de hoja a hoja y veo cómo el encabezado me quedó. Bien, voy a ir a inicio. Si quisiera, por ejemplo, imprimir solamente las celdas de información de Bélgica, lo que hago es selecciono la información de Bélgica, voy a archivo, imprimir, y elijo de la configuración la selección. Entonces ahí me imprimiría solamente los datos de Bélgica y siempre con la primera fila de encabezado por haberla fijado en la opción anterior. Bien, si ahora quiero pasar esta tabla a Word, hago botón derecho, copiar, abro el Word y hago botón derecho y elijo una opción de pegado. Bien, aquí la tabla la voy a mover para que me ocupe, se vea dentro del espacio de la hoja de Word. Con esto finalizamos la práctica integradora y espero que les haya resultado un lindo curso.